sí. ¿Qué tal? Estoy nada menos que con la comunicóloga María Teresa Villarreal Cano, a quien tuve el gusto de conocer hace algunos lustros. Ella era una estudiante destacada de la preparatoria Carlos Pereira. Después ella ejerció la docencia en la Pereira, en la Ibero, en la secundaria del TEC de Monterrey. Trabajó en algunos medios de comunicación. Recuerdo que en alguna ocasión hasta le tocó entrevistarme sobre la Revolución Mexicana. Me preguntabas por Francisco y Madero. María Teresa Villarreal, que tiene presencia en Facebook, es muy vista, hace videos que nos ponen a pensar y que a veces nos hacen, o casi siempre, nos hacen reír. Es una dama ingeniosa, sabe que tiene vis cómica, tiene carisma, es una mujer que te hace pensar, reaccionar, no te deja indiferente. Perdón que no te deje hablar, es mi defecto. No, no. La profesional de la comunicación eres tú, Tere. ¿Cómo estás? Bien, profe, pues muy contenta de que me hayas invitado aquí a platicar pues, con la gente que ve tu canal. Y pues no, tú dime de qué vamos a platicar, ¿verdad? Yo estoy dispuesta, estoy muy contenta porque el profe Antonio Álvarez fue mi maestro cuando yo estaba en prepa y era pues un maestro muy joven realmente. Y bueno, pues después ya nos encontramos en diferentes circunstancias de la vida, en un taller literario con el maestro Saúl Rosales. Así también. Y bueno, pues desde entonces estamos muy en comunicación a través de las redes sociales también. La que está muy activa en redes sociales es Maritere, todos los días ahí punza, pica, provoca la discusión, mueve a la reflexión y a veces nos hace soltar la carcajada. Pues yo creo que las redes sociales son para eso, ¿verdad? A pesar de que nosotros somos de otra generación, de una generación bueno, ya no nos tocó como a los jóvenes nacer con estas cosas. Que salen con el chip integrado. Ya, por ejemplo, los niños, pues yo veo que ya tienen los celulares y les saben mover muy bien. Yo creo que los que somos ya más adultos también tenemos mucho que decir y mucho que aprender de lo que ahora se usa, ¿verdad? Como son las redes, como son las plataformas. A través de las cuales pues no solamente nos podemos relacionar con nuestros familiares, con nuestros amigos, sino que también podemos comentar, podemos aprender y podemos compartir muchísimas cosas que a mucha gente le puede interesar. Por supuesto. Tere, tú eres comunicóloga, estudiaste Ciencias de la Comunicación. Así es. En la Universidad Jesuita Iberoamericana, la Ibero Laguna. Así es. ¿Por qué te dio por eso? A ver. Bueno, inicialmente yo no quería estudiar comunicación, de hecho, yo quería estudiar letras, pero bueno, en una época en la que no era tan fácil a lo mejor salir pues bueno, al menos para mí o en mi familia, mi mamá pues enviudó muy, muy joven y entonces pues para ella era pues yo su única hija, bueno, tengo 2 hermanos, pero su única hija mujer y pues no te vas y a ver cómo le haces, ¿verdad? Entonces, de hecho ella quería que fuera secretaria, o sea, para ella era lo más fácil. No, pues ¿para qué vas a estudiar una carrera? Sé secretaria. Y yo, no, de ninguna manera, o sea, digo, y no es porque tenga nada con la secretaria, pero no era mi vocación. Claro. Hay muchas personas que dicen, ay, pues yo quiero ser secretaria, yo quiero ser lo que sea en la vida, pero yo quería escribir, cosa que nunca he hecho. O sea, no, ibas al taller literario de nuestro amigo Saúl Rosales Carrillo. Yo escribía, de hecho, perdón, escribía de niña, empecé escribiendo diarios desde los 9 años, y luego escribía poesía, según esto, porque bueno, pues eran cositas de niña, y ya después, pues sí seguí escribiendo poesía sobre todo, que nunca, pues, no pensé que fuera muy brillante en ese aspecto, pero pues me gustaba. Oye, en prepa tuviste de maestro a Francisco José Amparán. No lo tuve de maestro. ¿A Gilberto Prado Galán? No, y esa no.
En esa época, Panchín, Francisco Amparán, daba clases en prepa, pero curiosamente a mi salón nunca le dio clases. Entonces yo decía, pero ¿por qué no me da clases Panchín? Y todos los que iban en otros grupos, ay, qué difíciles, pero estaban fascinados también. Y yo después coincidí con Panchín cuando yo trabajaba en GREM, en radio. De hecho, yo producía un programa que él grababa, que se llamaba Águilas y Serpientes. Que se transmitía los domingos, sí, a mediodía. Así es, era de historia. Él compartía muchísimas anécdotas relacionadas con la historia de México y del mundo. Interesantísimo, espero que todavía guarden esas grabaciones ahí en GREM. Y tenía otro programa muy bueno de música y comentarios junto con Jorge Rodríguez Pardo. Ese sí no. Se transmitía los lunes a las 8 de la noche. A lo mejor ya fue posterior a que yo saliera de GREM, o antes. Sí. Pero yo coincidí ahí con Panchín y sí le decía, ay, pues no me tocó que me dieras clases. Pero tampoco Gilberto Prado te dio clases. No, yo nunca supe que diera clases. Bueno, dio clase en la tal vez dio clases, pero a lo mejor fue antes de que yo estuviera o después, porque no... En secundaria sí te dio Luis Aspe. Sí, por supuesto, el profe Luis Aspe fue un ícono de la educación aquí en la comarca lagunera, pues me siento muy honrada de que haya sido mi maestro y que pues de hecho fue maestro de muchas generaciones de la Pereira y de otras muchas escuelas aquí en La Laguna. Sí, es el profe por antonomasia, digo yo. Así es. No tienes que decir su apellido. Cuando hablamos del profe, todo el mundo sabe que nos referimos allí en La Pereira y en otras instituciones, por supuesto al profe Luis Aspe. Se puede hablar de el ingeniero fulano de tal, o el licenciado tal, o el sacerdote tal, pero el profe, nomás hay uno en aquellas generaciones. Y además muy querido. Queridísimo, hasta la fecha. Por todos. Sí, genio y figura hasta la sepultura. Lo extrañamos mucho. Saludos, allá está Perkins, Oklahoma. Sí, lo extrañamos a nuestro al amigo. profe. Te va a corregir, va a decir, ¿por qué me extraña? ¿Será me echa en falta? Siente mi ausencia, siente añoranza, pero no me extraña, porque extrañar es muy raro. No, pero afortunadamente tenemos al profe en Facebook, que también es activo ahí en las redes sociales, y lo sentimos más cerca. Saludos, profe Aspe, ojalá que nos esté viendo. Oye, bueno, tú dices que las generaciones más nuevas pues tienen obviamente más facilidad para la tecnología electrónica. Y eso no creo que tengan más facilidad, porque conozco muchas personas ya más grandes de nuestra edad que se han sabido adaptar muy bien al desarrollo o de la tecnología. A gritos y sombrerazos. Pues a gritos y a sombrerazos, ya otros no tanto. Yo, por ejemplo, yo puedo decir en mi caso que yo aprendí sola a utilizar la computadora, pero me encanta. O sea, yo creo que si yo hubiera... ¿Quién te dio clase de computación en La Pereira? Pero en La Pereira no llevaba. No, es que ahí ya en prepa, los que podían llevar clase de computación, que era muy rudimentario, la computación en aquella época, eran los que estaban en un área que se llamaba economía computación o en física computación. Y pues yo me metí a sociales, ¿verdad? Porque pues yo iba para otra cosa, o sea, entonces, no, yo nunca llevé computación, ni siquiera en la carrera. Nada. Entonces sí, soy autodidacta en ese sentido. Pues aprendiste muy bien, no, me gusta mucho, la verdad me gusta mucho y de hecho ahorita pues mi trabajo en realidad está muy relacionado con la computación, porque tengo que validar resultados de internet y de redes sociales, de que sean la información sea verídica. Entonces pues a eso me dedico y me ha servido mucho. Vas contra las fake news y los perfiles falsos. Exacto. No, ya he visto, por ejemplo, tus reacciones airadas, cuál debe ser, ante gente mendaz, ante gente que miente, crea perfiles falsos, sí. y con todo tipo de propósitos indebidos. Y que además me llama mucho la atención que ahí sí muchas personas, sobre todo jóvenes, piensan que no es
que no tiene nada de malo. Entonces yo digo, ¿cómo estamos normalizando esas cosas? Bueno, yo no, ¿verdad? Pero hay muchas personas que lo normalizan, de que se creen perfiles falsos, de que estafen a través de redes sociales. Pero bueno, pues yo creo que hay que educar a la gente de todas las generaciones en ese aspecto, para cuidarse sobre todo, para cuidarse y no ser estafados, y aprender a detectar cuando un perfil es falso o cuando una noticia es falsa, porque hay mucha desinformación en internet. Sí, yo confieso que soy refractario al uso del Facebook. Últimamente lo estoy usando por una necesidad estrictamente profesional, pero yo no tenía Facebook. No me gusta. Yo siento que las redes nos atrapan, no solamente nos vinculan, no solamente nos conectan, sí, nos atrapan. Nos atrapan, y a veces indebidamente se dan fenómenos como el linchamiento mediático. Sí. Y tú puedes terminar con la vida de una persona por simplemente a través de las redes sociales, y ha sucedido. Y me temo que sigue sucediendo. Sí. Pero también, aunque no sea propiamente un linchamiento mediático que acabe con tu reputación para siempre, de repente hasta ya se hizo popular la expresión, fulana de tal dijo tal cosa y le tundieron en redes sociales. Sí. Eso de le tundieron en redes sociales, sí, prácticamente sale a diario. Y se viraliza, y viralizarse es de que llega a muchísimas personas ese contenido, que desgraciadamente muchas de las veces es falso, ¿sí? Entonces pueden terminar con la reputación de una persona de una manera en la que además la gente que llega a esa publicación, pues se cree con todo el derecho de decir si está bien o está mal lo que se dice que esta persona hizo. Entonces, pues, ¿desde cuándo nosotros podemos tener injerencia sobre la vida de otra persona? Pues, ¿quién nos dio permiso? ¿O como por qué? De alguien que ni siquiera conocemos. Y quizá el anonimato adoptado por alguna persona, por algunas personas cobardes, es un instrumento que permite el ataque a mansalva, la posición de francotirador. Claro. Yo siento que eso es de cobardes. A mí me gusta, por ejemplo, que las personas defiendan sus convicciones, incluso con pasión, que se dé una discusión intensa, pero sin que haya insultos, sin que haya denuestos propiamente dichos, groserías, que es a la menor provocación. Tú lo ves en las redes sociales y, por ejemplo, en las páginas electrónicas de los periódicos. Sí. Sale una nota y depende de la nota, pero 20, 30 comentarios enconados, groseros, intensos, de veras vulgares, muy prosaicos. Y no nada más en las de los periódicos, hay muchísimas páginas que se crean en las redes sociales, en donde la gente se dedica a proferir insultos a diestra y siniestra, ¿verdad?, contra diferentes personajes, tanto de la vida pública como privada, y no hay límites, o sea, no hay quien ponga un límite. Claro, se supone que luego Facebook castiga a quienes publican con no publicar en cierto tiempo, pero luego vuelven. Entonces, y Facebook es uno de las plataformas que a mí me parece menos peligrosa en ese aspecto, porque está Twitter. O sea, entonces... Sí, oye, ¿cómo va esa de te crees intelectual porque escribes en Twitter? ¿Crees que tienes muchos amigos sí, porque estás en Facebook? Uh-huh. ¿Y que eres fotogénico porque estás en Instagram? Pues sí, o tienes capacidad actoral porque estás en TikTok? Sí, ¿no? Exacto. Es divertido, o sea, es que tenemos que tomar las redes sociales como lo que son. Es un medio para
pues para entretenernos, para informarnos, para conectarnos con la gente, para estar, no sé, en sintonía, se puede decir, con el mundo actual. Pero hay que saber manejarlo. Hay quienes no piensan que lo saben manejar y no, realmente no saben. Por una parte está el conflicto, el encono, el encontronazo, pero también hay quien señala que hay gente que crea grupos incestuosos, endógamos, donde nada más estás con tus afines, se dan por su lado, se dan palmaditas en la espalda y se incurre en la falacia del pensamiento único y crees que la población entera, la realidad social, es ese grupo de tus redes sociales, ¿no? Bueno, este ejemplo podemos verlo en los grupos, o a lo mejor no grupos, cuando una persona tiene cierta tendencia política, ahí se nota muchísimo. De hecho, yo tristemente he terminado con amistades en la red social, a lo mejor no fuera, ¿sí? Pero yo he llegado al punto de decirle a una persona a la que considero amiga, de decirle, ¿sabes qué? Con todo el dolor de mi corazón yo te voy a dejar de seguir en Facebook. ¿Por qué? Porque pues tu pensamiento sobre la cuestión política pues no es afín al mío, y cuando yo he hecho algún tipo de comentario en su perfil, en su publicación, de que no estoy de acuerdo con él, pues toda la gente que sí es afín a él, no él, pero la gente que es afín, pues se me echa encima, ¿verdad? Entonces me dicen hasta groserías y de lo que me voy a morir, entonces digo, pues no, o sea, es que no va por ahí, o sea... Y no solo de política partidista. Sí, realmente es un ejemplo, pero hay de muchas otras... Por ejemplo, en religión, o sea, sin que tú comentes nada de religión. Hasta de fútbol. Ah, claro, el fanatismo, sí, que empezó siendo religioso, llegó a la política y luego a los deportes. No, pero vamos a suponer, tú eres creyente. Sí. Y luego ves que alguien pone groserías contra Cristo si eres cristiano o católico, contra la Virgen si eres católico, y hasta obscenidades. Si manifiestas tu incomodidad, van a decir que eres intolerante, cerrado, retrógrado, oscurantista, medieval, represor. Ciertamente acá en Occidente, con todo y los defectos propios de Occidente, y claro que hay de todos los credos y también anticredos, pues no se da lo que se da, por ejemplo, en países totalmente islámicos, de población mayoritaria musulmana, donde alguien se atreve a criticar a cosas, bueno, perdón, el Corán, que es más que un libro para ellos, el profeta Mohammed o Mahoma, y de inmediato ahí hay represalias, y represalias a mí se me hacen exageradas, pero que entiendo que cuando la gente se siente afectada en sus amores más íntimos, en sus convicciones más profundas, pues se den ese tipo de respuestas. Lo entiendo, aunque no lo justifico, no lo comparto. Pero también somos muy dados a pelearnos por todo. Si tú me dices el nombre de un actor y yo te digo que el actor tal es mejor, o una cantante y tal cantante es mejor, ¿por qué tenemos que decir de inmediato? Si yo elogio a Thomas Alva Edison y alguien me dice que Nikola Tesla era mejor. Me parece muy bien Leo Messi y alguien dirá que Cristiano Ronaldo es mejor. Y lo pasa con los equipos, pasa con los partidos políticos, pasa con los credos, y dentro de los credos, con grupos dentro de los credos. Sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver, o a lo mejor algún psicólogo aquí nos podría apoyar, decir, yo pienso que es una condición de la naturaleza humana, ¿sí? De que siempre vamos a querer que nuestras ideas se impongan ante las de las demás personas. Entonces, no, pues yo hice esto, no, pues yo hice esto mejor que tú, o yo creo en esto, no, pues te voy a demostrar que mi creencia es mejor que la tuya.
Entonces, es eso, a lo mejor esto es una cuestión psicológica. Como decía cierto franciscano, a mí en humildad nadie me gana. Exacto, exactamente. No, sí. no, pero de niños, ¿te gustaba Mickey Mouse? Era mejor Donald, Sí, o sí, sí. Superman, Batman, un cantante, Pedro Infante, Jorge Negrete, el que quieras, siempre tiene que estar la antítesis. Y tomamos partido de manera rabiosa. Yo me acuerdo, porque te sigo, que cuando manifestaste tu apoyo al INE, Ay, Dios. como una jauría, No. se te fueron a la yugular. Pero eso que te fijaste que yo no dije absolutamente nada, o sea, no hice ningún comentario, ni nada, o sea, nada más puse mi foto y yo apoyo al INE y punto, o sea, defender al INE. Bueno, o sea, no había pedido yo que nadie me apoyara ni que nadie me dijera estás bien, nada, pero así, o sea, llegaron sin y preguntándome, pero de alguna manera que, a ver, pero dime por qué. ¿Y por qué te tengo que decir por qué? O sea, yo, de hecho, tratándote de reeducar, sí, hasta de operarte de acá porque estás mal del y porque, cerebro. a ver, yo no me meto en tu perfil a decirte si quieres apoyar a tal o cual, o a lo mejor si digo, híjole, mano, pues es que hay veces en que no me aguanto, ¿verdad? Pero trato de aguantarme, porque ya he perdido amistades así. Pero la verdad es que nadie somos quien para decirle al otro, oye, tu candidato es mejor que el mío porque yo pienso esto y lo otro. Bueno, pues él pensará otras cosas, ¿sí? Y a lo mejor ambas cuestiones son válidas, ¿sí? Déjame a mí, pues yo ya decidir, porque me dice, es que infórmate, mira, te voy a mandar este link, para que veas, y bueno, pues yo te voy a mandar este otro, ¿verdad? Y así no la vamos a pasar, o sea, tú me mandas tu pelotita, yo te regreso la mía, y no, simplemente, pues sí, es que no te informas, ¿quién te dijo que no me informo? Claro que me informo y bueno, pues yo voy acá. Sí, el otro. Vas allá, pues órale. El otro o está mal de la cabeza por ser tonto o por ser loco o por ser ignorante. Claro. Loco, tonto, ignorante. Pues me estás diciendo ignorante. O sea, así lo sentí, ¿verdad? Una persona que los dos conocemos muy bien, que bueno, y me cae muy bien, realmente me cae bien. Pero digo, bueno, me estás diciendo ignorante, pues no, o sea, no pienso igual que tú nada más no pienso igual que tú y sí me informo y pues en base a lo que yo me informé o he visto, pues yo creo esto. O te critican lo que lees o dejas de leer. Estoy pues hablando si de quiero leer el libro vaquero, pues lo ¿qué? Mi gusto. Tu gusto es. ¿Verdad? Efectivamente. Que a ti te gusta leer azar, pues qué bueno. Claro, por supuesto. A mí me da depresión. Mejor prefiero leer el libro vaquero. No sé qué sea eso, pero respeto sus gustos. No es cierto, es un ejemplo. No, yo sé. No, y hablando completamente en serio, esta dama preparada, con experiencia profesional, con formación académica, en pocos días en la sede del Instituto Municipal de Cultura y Educación, que está en la avenida Juárez, esquina con Calzada Colón, el martes de la siguiente semana, martes 13, martes ni te cases ni te embarques. Híjole, es un día y luego 13. Se me hace que mejor para En España le tienen más miedo al martes 13 que al viernes. Y en Estados Unidos al viernes 13. Sí. Bueno, esta dama va a dar una plática sobre la fijación de agenda, que es un tema apasionante, interesante, que mueve a pensar y que en realidad pues toda la gente de poder o que quiere tener, adquirirlo, incrementarlo, conservarlo por lo menos, se mete a la fijación de agenda. ¿Nos podrías hablar un poquito, como un adelanto, una probadita? Pues realmente a mí me parece que esta teoría que fue originada pues en el siglo XX, ya tiene algunos años,
es muy actual realmente, porque como ejemplo podemos ver cómo en el aspecto, en las elecciones que ahorita acabamos de pasar, la teoría se podría aplicar de una manera muy sencilla, que es cómo nos van inculcando pues, los candidatos, por qué candidato sería mejor votar, que nos muestran sus entrevistas o este candidato es mejor que este otro, que dan sus conferencias, los carteles que aparecen en las calles. Entonces de esta manera nos están metiendo, este candidato es bueno, hasta se ponen apodos, o sea, realmente, o sea, claro. hay algunos candidatos que hasta apodos surgen en el camino, y todo esto es parte de un engranaje que nos va llevando a que nos sintamos atraídos hacia ciertos, ¿qué se podrá decir? A su... al medio en el que se mueve este personaje, ¿verdad? Se puede utilizar también lo que es la agenda setting, el establecimiento de la agenda, en otros muchos casos. Por ejemplo, se me ocurre en el Me Too, que está tan en boga, en ciertas cuestiones también publicitarias. Es un tema muy interesante que da mucho a platicar. Y qué enorme responsabilidad eso. Por ejemplo, acabas de mencionar, creo que es una herramienta positiva, un instrumento adecuado, pero que también se presta indebidamente al abuso de algunos. Por supuesto. Por ejemplo, yo no sé si fuera inocente o culpable, creo que fue inocente, pero hubo un cantante famoso que se quitó la vida por haber sido acusado de acosador sexual. Sí, ay, ¿cómo se llama? Era, sí, fue hace un par de años, ¿verdad? Sí, de un grupo famoso. Sí. Uh-huh. Yo soy un viejito que, pues, lo más moderno que escucha es el romanticismo decimonónico, así que, pues, no sé mucho de música popular, pero sí me llamó la atención que este señor... Este es un caso de linchamiento mediático, ¿sí? Y antes de quitarse la vida, habla y vuelve a decir que es inocente y que no tiene caso seguir viviendo. Uh-huh. Creo que era de Botellita de Jerez, un cantante. Sí, de uno de estos grupos. Que la verdad no recuerdo su nombre. Uh-huh. Y fue muy sonado. Y sí sabía su nombre en ese momento, pero pues ya se me perdió. Antes quizá de que tú nacieras, bueno, no, ya habías nacido. Tuve una conocida que se quitó la vida porque, siendo educadora, maestra de un jardín de niños, la acusaron de haber abusado sexualmente, con tocamientos a los niños. Después se comprobó que era una calumnia, era un infundio, pero ya se había quitado la vida. Qué fácil es hablar sin fundamento, incurrir en infundios. Qué fácil es lanzar calumnias. Y sin embargo me opongo a todo tipo de censura, porque el instrumento per se creo que es positivo. Como todo se puede abusar, ¿verdad? Pero lo que decías ahorita, que fue en aquellos años, uh-huh. Pues estás hablando a lo mejor de los años 70, puede ser, uh-huh. 80, pero en esa época no había internet. Y aún así, esto es de corre la voz me imagino que a lo mejor así fue, de corre la voz, ¿sí? O señalamientos en la misma comunidad. Pero aquí, en esta época del internet, ya estamos hablando de que es una situación así, la conoce en todo el mundo. O sea, no nada más es una comunidad pequeña. Ese verbo espantoso, se viraliza. Se viraliza, exacto. Entonces esta persona, a lo mejor hablando de este cantante, pues ya no es una cuestión nada más de su comunidad, de su país, ya lo sabe el mundo entero. ¿Cómo vives con algo así? Que además te están, como hace rato lo comentamos, tundiendo en las redes. La gente se siente con el derecho a comentar o a decir
eres un esto, es lo otro, esta persona no debería haber nacido, esta persona. Entonces, pues, ¿qué pasa? Y sin saber. Y antes de las redes. Sin comprobar, sí, sin nada. Cuando la famosa explosión de Guayuleras en los 50, la familia de mi madre, que es de Gómez Palacio Durango, se platicaba ahí en el seno familiar que a un vecino lo andaba linchando la gente, porque cuando fue la explosión, que no fue el choque, como la gente cree, de un camión cargado de nitroglicerina con el tren, sino simplemente la trepidación hizo que estallara el camión próximo de nitroglicerina, la famosa nitroglicerina. Pues la gente, en su ignorancia, en su miedo, que van juntos normalmente, andaba linchando a un señor porque creía que había hecho estallar la Basílica de Guadalupe de Gómez. ¿Y por qué lo había hecho estallar? Porque los vecinos sabían que era miembro de la masonería. Y los masones son anticatólicos y son antiguadalupanos. Sí. Afortunadamente pronto se supo que había sido un estallido. Había sido accidental. Totalmente accidental, pero ya andaban matando a este pobre hombre por ser masón. En fin. Y los otros más sonsos que nada por no revisar, no indagar, no cerciorarse. Pues sí, sigue siendo cierto eso de pueblo chico, infierno grande, Tere. Yo creo que ya no es tanto pueblo chico, más bien el pueblo chico se ha convertido en un mundo chico, porque sí, o sea, ya la globalización nos ha llevado a que el mundo, el planeta Tierra, pues ya se hizo un pueblote. O sea, lo que decía Marshall McLuhan, sí, la aldea global. Así es. Pasamos de la galaxia Gutenberg a la galaxia Marconi, y ya quedó muy atrás la Marconi, y para bien y para mal. Para mal, por ejemplo, las pandemias, ¿verdad? Sí. Que no quiero asustar a nadie, pero muchos expertos dicen que vienen varias más. Sí, seguramente, así como hubo muchas antes. O sea, vean la tranquilidad. Pues sí, la ecuanimidad. Es que la humanidad se ha enfrentado a muchas pandemias. Esta no es la que nos tocó a nosotros. Sí, eso es lo que pasó, es la que nos tocó a nosotros, pero pues la humanidad se ha enfrentado a otras. La peste negra y, bueno, en fin, o sea, muchas que a nosotros no nos tocó. Y afortunadamente esta que nos tocó vivir, ya la medicina ha avanzado tanto que pues sí hubo mucha mortandad, pero no se puede comparar con otras épocas. No, con lo que se vivió aquí en México con la mal llamada fiebre española, la influenza española, que en realidad empezó en Estados Unidos, pero bueno, la influenza española. Pasaban las carretas a recoger cadáveres aquí en la comarca lagunera. Hubo muchos muertos, ¿sí? Y hay quien dice que la conquista de España a lo que más tarde sería llamado México, pues se debió sobre todo pues, a la viruela, más que a los ejércitos españoles y a los aliados tlaxcaltecas. Claro. En fin. Claro, sí, y realmente, pues sí, nos vamos a enfrentar a muchas cosas, o nuestros nietos, ¿verdad? Ya a lo mejor a uno no le va a tocar, pero pues sí, la humanidad se va a seguir enfrentando a virus, hasta ahorita desconocidos, y ya encontrará la manera de combatirlos, ¿verdad? Como ha sido a través de todas las épocas. Oye, Tere, no quiero dejar pasar la oportunidad. Tú querías estudiar letras. Bueno, sí, nos desviamos un poquito. Pero, no, qué bueno. Estuvo bien, aquí sí, nos llevó la plática. ¿Qué tipo de literatura te interesa? Pues a mí me gustaba, yo quería, era muy joven, ¿verdad? Pero yo quería estudiar, según esto, letras españolas, porque según yo, pues de ahí iba a terminar siendo escritora, que finalmente luego dije, filosofía y letras quería estudiar, o letras españolas. Y luego ya, pues la vida me llevó a la comunicación, que yo, pues... Estamos hablando del año 90, cuando yo empecé la carrera, que pues no había aquí mucho, de hecho la carrera de comunicación tenía muy poquitos años
tanto en el ICITAC, que ahora ya es otra universidad. Que se llamaba Ciencias de la Información. Sí, se llamaba Ciencias de la Información. El ICITAC pues ya cambió de nombre. ¿Ahora cómo se llama? La Salle. La Salle, ¿verdad? Antes sí, era Instituto Salle Superior de Ciencia sí, y Tecnología de La Laguna. Sí. Y luego ya se entregó. Y de hecho ahí empezó la carrera en el ICITAC. Y posteriormente, pues ya cuando la Ibero abrió sus puertas, también ahí empezó, pues eran nada más 4 carreras cuando yo estudié la Ibero. Ya me tocó a mí el edificio nuevo, inaugurarlo. Estaba a mitad de construcción el edificio, el primer edificio. Pero hermoso, hermoso. Sí, o sea... Era un oasis en el desierto. Pues sí, toda mi carrera me tocó que estuviera en construcción. O sea, de hecho, cuando yo empecé ahí, estaba el primer edificio a medias. ¿Y de profes quiénes tuviste? Ay, pues tuve profesores muy queridos, también muy buenos, de quién te Dora Gómez Palacio, Leonor, sí, antropóloga. Sí, Armando Garza, que ya falleció, pero era un maestro espectacular, la verdad. Que provocaba, desafiaba, pulsaba. Sí, no. Pero extraordinario Armando Garza Saldívar. Sí, Alberto Álvarez, que fue nuestro coordinador. Pues Alberto Vázquez Álvarez, doctor en filosofía. No, Alberto Álvarez. Alberto Álvarez. Sí, tienes razón. Sí. Pero luego, bueno, emigró a otros lares, ¿verdad? Sí. Él también me tocó a mí porque yo di clase en la Ibero 3 años. Sí, bueno, tuve, no me quiero olvidar de algunos, Claudio Sánchez también me dio clases, Rodolfo Martínez. Rodolfo, que luego es jefe de ESPN. Sí, así es. Sí. No, tuve muy buenos maestros. Que él fue jefe de noticieros en GREM y luego consigue ese trabajazo y entra en su lugar Juan Ceballos Aspe. Juan Ceballos, bueno, él no fue mi maestro, pero fue mi maestro ya en el laboral, trabajo. La verdad aprendí mucho de él y tengo muy buenos recuerdos. Y de la licenciada Marcela Pámanos. Marcela también de ella aprendí mucho, también obviamente no fue mi maestra, pero sí fue mi maestra laboral. Que eso importa más, ¿eh? No, muchísimo más. Claro, muchísimo más, la verdad, sí. Porque deja de ser una tarea académica y se convierte en una exigencia, en una demanda laboral perentoria, a resolver a la de ya. Y mis años que yo trabajé en Grema aprendí muchas cosas, pero además me divertí muchísimo y conocí personas extraordinarias. Entonces, pues sí. Pero pues te contaba que por eso me metí a estudiar la carrera de comunicación y creo que fue lo mejor, porque finalmente la docencia, que fui maestra en varias ocasiones, pero siento que no fue lo mío realmente. No soy una persona paciente. Se necesita mucha paciencia para ser docente, y yo por eso admiro muchísimo a los maestros, porque pues yo di clase en secundaria, en prepa, en la universidad y no, o sea, creo que mi mejor época fue en la prepa, porque creo que todavía ahí los muchachos no están desarrollando su personalidad, pero ya no son tan desafiantes como en secundaria, ni como en la universidad, que ya sienten que son mejores que tú, o que te pueden hay una especialización excesiva. Sí, pero yo como que soy de otra generación y creo que en una carrera como esta, como la que es la comunicación, es una carrera que es, sobre todo en los primeros semestres, es muy teórica, ¿sí? Se tiene que leer mucho, tienes que estudiar mucho, tienes que leer mucho, y a las generaciones de hoy no les gusta. Quieren todo, y no me refiero a todos, hay muchachos digerido que no. Y en video. Sí, lo quieren así, la mayoría de los muchachos, porque están acostumbrados a la rapidez, a la inmediatez, ¿sí? Y no quieren detenerse a lo que es lento, como es la lectura o la teoría. Entonces, estas generaciones batallan un poquito, creo,
en adaptarse a este tipo de carreras. Claro. En los primeros semestres, porque quieren llegar a grabar, quieren llegar a que ya voy a salir en los medios, a que esto, y no todo es eso. Piensan que van a ser directores de noticieros o que van a salir a cuadros de inmediato. Yo era maestra de teoría, entonces, pues para que entendieran que era teoría, que pues es que denos lo más práctico, pues es que esta materia no es práctica. Era un poquito complicado, y por más que se lo quieras hacer práctico, haciéndolo ya puedes transmitir en PowerPoint y demás, pues les aburría, es que ellos quieren acción. No, hay de todo, yo creo. Lo que pasa es que pues yo no tengo esa paciencia. Prefiero dedicarme a otras cosas. Sí. Bernard Lonergan, un jesuita, filósofo canadiense, decía, y creo que con razón, que no hay nada más práctico que una buena teoría, en el sentido de que lo general, lo universal, lo trascendental, se puede adaptar a distintas situaciones. En cambio, la hiperespecialización nomás sirve para un contexto muy específico, cambia la circunstancia, y el exceso de pragmatismo pues crea visión escotómica, cultura limitada y una visión de veras muy pobre, pues sí, en ese sentido. Pero las nuevas generaciones también tienen muchas cosas buenas. Sí, a lo mejor quieren todo digerido, lo quieren inmediato, quieren acción y todo, pero creo que eso mismo los ayuda a no establecerse nada más en una cosa, a no limitarse, o sea, lo ven todo ya muchísimo más fácil de lo que tienen un mundo muy grande, muy abierto para, o sea, nosotros como que nos sentíamos que estábamos así, ellos no, ellos están así. Esa es una ventaja. Y entonces es una ventaja muy padre que tienen ellos y que nosotros como, pues ya, no digo viejitos, estamos bien, jóvenes, pero yo creo que tendríamos también que aprender mucho de ellos. Por supuesto. No es cierto eso de que todo tiempo pasado fue mejor, y yo me quedo mejor con lo que escribió Dickens en la Historia de dos ciudades. Era el peor de los tiempos, sí, pero era el mejor de los tiempos. Era el invierno de la desesperación, pero también era la primavera de la esperanza. Bueno, Tere, pues gratísimo siempre hablar contigo, y de veras, cuando estoy muy solemne, me meto a ver qué ocurrencia tuvo esta dama, que de veras es muy ingeniosa. Pues hay que divertirnos, o sea, claro, y diversión viene de hacer algo diverso, distinto, diferente, y ella es muy especial, teniendo la profundidad de vida, también sabe ser amena. Y es un don que tienes, y alguien te lo decía medio en broma, pero yo te lo digo también en serio. Hasta podrías explotar esa habilidad. No, como pues sí, la verdad que sí lo he pensado. Yo creo que no es tarde, ¿verdad?, de lanzarme nunca. Como cómica. No, bueno. No, como cómica no. No, usted es una persona que hace pensar. Me choca el anglicismo, pero todos lo entienden. Es algo diferente, aunque tiene que ver, estando pera. Pues sí, ¿verdad? Podría ser. Nada más que sí me da como cosita pararme en público, pero no creo. No es fácil, usted vence el stage fright, el pánico escénico. Bueno, y dentro de exactamente una semana, a las 7 de la tarde, así como en un rato más habla Carlos Castañón, ahí en la sede del Instituto Municipal de Cultura y Educación. Carlos Castañón, historiador, también exalumno de un servidor, autor de 14 libros, va a hablar sobre el Boulevard Morelos. La siguiente semana, María Teresa Villarreal Cano nos va a hablar de la fijación de agenda. Es un fenómeno, más que un fenómeno, un hecho que merece toda nuestra atención y que precisamente consiste en eso, cómo atraer la atención y mantener el interés en función de ciertos intereses. Sí, vamos a verlo de una manera muy
simple, muy sencilla y que además con ejemplos, ¿verdad? Para que pues se entienda muy bien, o sea que, porque se escucha la teoría de la agenda setting o de la fijación de la agenda, pues no es algo que a mí me parece que puede verse muy actual. Claro que es actual, tiene toda su vigencia y aparte es útil para practicar eso que en las escuelas jesuitas donde ella estudió se recomienda toda la vida, enseñanza de San Ignacio, el discernimiento. Entonces eso de ver cómo se fija la agenda es una herramienta, un instrumento, un medio para discernir. Y discernir nos lleva a tomar mejores decisiones y a emprender mejores acciones. Gracias, Tere. Gracias, profe, por haberme invitado. Con gusto.